Bueno, entonces, acá lo que vamos a ver es algo que ya algo habíamos comentado, que es cómo funcionan las hormonas y cómo regulan, dice cómo regula la homeostasis, o sea, el metabolismo es del calcio y de los fosfatos. Entonces, tenemos tres posibilidades, que era lo que habíamos dicho, el hueso, que es el depósito, el riñón, que es el órgano de excreción, y de excreción, pero también que puede haber reabsorción, o sea, lo que se está yendo no se termina yendo y se reabsorbe, pasa a la circulación general de nuevo. Y en el intestino, entonces teníamos la paratormona, la calcitonina y el calcitriol, porque en realidad podría poner vitamina D ahí, pero en realidad, como vamos avanzando en el conocimiento, el calcitriol es la forma activada de la vitamina D2 o D3, o sea, la 1,25 dihidroxicolecalciferol, porque fue activada en hígado y en riñón. En las posiciones 1,25 es hidroxiló y eso es lo que genera la activación. Entonces, ¿qué pasa con la paratormona? La paratormona, entonces, en el hueso, como responde a la hipocalcemia, lo que hace es incrementar la resorción. Obvio, si hay hipocalcemia, ¿qué tiene que hacer? Degradar el hueso para obtener calcio. De otro lado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, a nivel de riñón, lo que hace es incrementar la reabsorción, o sea, no permite que el calcio se vaya del cuerpo. Y en el intestino, la paratormona no corta ni pincha, digamos, o sea, no tiene efectos, ¿sí? Bueno, la calcitonina. La calcitonina lo que hace es el efecto contrario, responde a la hipercalcemia, ¿sí? Con que se acuerden unas y después lo razonan, ya está, ¿sí? Se tiene que acordar de memoria la paratormona. Y la otra es el efecto contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace la calcitonina? Disminuye la resorción, obvio, porque ¿para qué voy a querer más calcio? Sacar más plata de la cuenta, si tengo efectivo, digamos, o sea, traducido para uno mentalmente representárselo. Entonces, disminuye la resorción. O sea, de manera que no se siga degradando el hueso, porque si no me va a liberar más calcio y voy a tener más hipercalcemia. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Bueno, en el riñón lo que puede hacer es, acá tienen que corregir también, esto parece el juego de los 7 errores, pero después lo corrijo ahora y después me olvido. Acá tiene que decir la reabsorción, ¿sí? Reabsorción. Eso, fíjense, ¿por qué la reabsorción? Porque justamente yo ya tengo mucho calcio en sangre. ¿Para qué voy a generar, digamos, que el calcio que se estaba yendo, que se vaya, andate tranquilo, que total hay demasiado, ¿sí? Entonces disminuye la reabsorción, que no haya tanta reabsorción, porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a tener más calcio. Y también le de los fosfatos, ¿sí? Bueno, y en el intestino otra vez sin efectos. Y el calcitriol lo que hace es no solo el mantenimiento del sistema de transporte, sino también la síntesis, estimula la síntesis del sistema de transporte. Por eso te dicen que tenés que tomar, por ejemplo, con vitamina D para aumentar la absorción de calcio intestinal, ¿sí? Es porque justamente lo que hace el calcitriol, o sea, la vitamina D activada, como la vitamina D actúa a través de receptores nucleares, vamos a anotarlo eso, igual después esto se ve en la segunda parte, vitamina D actúa a través de receptores nucleares. Y si se acuerdan de los receptores nucleares de farmacología 1, los receptores nucleares lo que hacían era, la sustancia tenía que ser liposoluble, la vitamina D lo es, llegan hasta el núcleo y se unen a receptores que están asociados al ADN. Y entonces ahí, al unirse a ese tipo de receptor, lo que hacen es o transcribir genes o inhibir la transcripción de genes. Bueno, y acá lo que hace es estimular a los genes que sintetizan al sistema de transporte. Entonces aumenta
los transportadores de calcio y por ende la absorción. Eso, ojo, se descubrió hace relativamente poco. Ya está en algunos libros, pero se descubrió relativamente poco. Se sabía que aumentaba la absorción, pero no cómo. Bueno, ¿qué pasa en el riñón? En el riñón, como se supone que tiene que haber más calcio, para eso te dan el calcitriol y absorberse mejor, y que llegue más calcio al hueso, entonces va a tratar de aumentar la reabsorción de calcio. ¿Para qué? Para que, bueno, justamente cumpla su función, ¿no es cierto? Bueno, y en el intestino, que es digamos, la primera acción que aprendimos, el incremento del calcitriol lo que genera es el aumento de la absorción a nivel intestinal de calcio y de fosfatos. Bueno, acá tenemos la hormona paratiroidea, que ven dónde están las paratiroides, las glándulas paratiroides, ven, esta sería la parte de atrás, la vista posterior, y entonces ahí tienen las glándulas paratiroides, que son como el tamaño de una arvejita. Y bueno, y ahí tienen los tipos, digamos, celulares, pero eso no importa, no, digamos, no estamos en histología, pero es más que nada como para que se ubiquen. Bueno, y entonces la paratormona, acá está la estructura con distintos tipos de aminoácidos, es una proteína, regula la secreción de calcio libre, como ya dijimos, regula la secreción de paratormona porque hay sensores que así ven que acá están, o sea, hay sensores, receptores sensibles al calcio, que sensan, digamos, la cantidad de calcio, y entonces en base a eso se libera la paratormona, existe la secreción, que la paratormona está en vesículas, ¿ven? Y entonces ahí, si hace falta, si hay hipocalcemia, entonces se libera paratormona y aumenta la síntesis también. Receptor de calcio en las células de la paratiroides, sensor del calcio, lo que decíamos acá. El efecto sobre el hueso. ¿Qué es lo que hace sobre el hueso la paratormona? Bueno, sobre el hueso, como responde a la hipocalcemia, que es la frasecita que nos tenemos que acordar de memoria, entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que sacar calcio de algún lado, ¿sí? ¿Y de dónde lo va a sacar? Del hueso. Y entonces ahí eso aumenta acá no es reabsorción, es la resorción. Acá por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, es reabsorción. Esto porque cuando me lo hicieron, la verdad, y se nota que no entendieron la letra, les pareció, y yo no lo pude corregir. Acá es reabsorción. No, perdón, era lo que decía, es resorción. Resorción. Resorción, ¿sí? Está, aumenta la resorción, tiene lógica, ¿sí? Por eso hay que razonarlo. Entonces, si te lo querés acordar de memoria, uno se hace un matete con las tres palabras, absorción, reabsorción y resorción. Bueno, y por ende, como hay resorción, hay degradación del hueso, aumenta la liberación de calcio, porque al degradar el hueso, se libera el calcio. Acuérdense que en la resorción hay eh, por parte de los osteoclastos liberación de qué, de medio ácido. Y entonces ese medio ácido degrada la matriz osteoide, que es proteica. ¿Sí? Claro, en medio ácido las proteínas se cinden, se degradan, se rompen. Y también degrada, o sea, hidroliza, mejor dicho, la hidroxiapatita. ¿Está? Buenísimo. Bueno, eso por eso se libera el calcio, ¿está?
Esto lo tienen que saber porque hay que explicarle las cosas, digamos, ¿eh? Esto hay que saberlo, esta parte de la resorción, que los osteoclastos tienen medio ácido, y bueno, y degradan. ¿Y cuándo dejan de actuar los osteoclastos? Cuando están saturados de esos, de los restos de osteoide y de hidroxiapatita. Se satura el citoplasma del osteoclasto y entonces ahí deja de actuar. Se mueren en realidad después. Bueno, y se generan nuevos a partir de esa célula madre, bueno, que habíamos visto antes. Bueno, en el riñón, ¿qué puede pasar con la paratormona? Estimula la reabsorción de calcio. Pensemos, ¿qué hacía la paratormona? Responde a la hipocalcemia. Necesito tener calcio, listo, del hueso viene calcio por el aumento de la resorción. Y en el riñón, ¿qué puede pasar? ¿Que se elimine o que se reabsorba el calcio? No, que se reabsorba, porque hay hipocalcemias. Tratemos de ahorrar de donde sea. Cuando no tenemos un mango, tratamos de no gastar en pavadas, ¿no? Entonces, o no gastar en nada directamente. Entonces, bueno, ahí sería esto. Lo que hace es estimular la reabsorción para que no se vaya, ¿sí? Sí, buena clase de economía, sí. Así debería ser teóricamente, ¿no? Pero bueno, cuando uno no tiene plata no hay que gastar. Pero es difícil. Y más de, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, después aumenta la eliminación del fósforo, también porque, bueno, si, imagínense que si el fósforo se queda, o sea, se queda junto con el calcio, se van a ir al hueso, porque van a tender a ir a formar la hidroxiapatita, ¿sí? Y bueno, y por otro lado también estimula la producción de calcitriol. ¿Y por qué en el riñón? Porque en el riñón, acuérdense que se producía la activación, la última activación. Primero se produce la activación hepática en la posición 25 y después se produce la activación renal en la posición 1. O sea, la activación es por el agregado del oxidrilo. Y entonces, lógico, pensemos, ¿qué hacía la paratormona? Responde a la hipocalcemia. Esa es la frase que se tiene que acordar. Y entonces ahí saco que, obvio, va a estimular el calcitriol porque va a estimular que se sintetice más transportador de calcio y entonces entre más calcio al organismo. Por eso esto es cuestión de razonar. Acuérdense dónde, cuándo, cómo, esas preguntas para estudiar vienen bien. Bueno, acá tenemos la calcitonina, que es sintetizada en la glándula, acá vamos a ver si lo podemos achicar, en la glándula tiroidea, ¿no es cierto?, en las parafoliculares. ¿Qué va a hacer? Va a regular los niveles de calcio en sangre. ¿Y qué hacía la calcitonina? Lo contrario a la paratormona, o sea que responde a la hipercalcemia. Entonces, tengo demasiado calcio en sangre. ¿Necesito que se absorba más? No, va a inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Qué más? Va a generar deposición, o sea, va a promover la deposición de calcio en el hueso. ¿Cómo? Inhibiendo a los osteoclastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si siguen estando los osteoclastos activos, los osteoclastos, recién ahora leo lo de la tarjeta de crédito, perdón. Sí, claro, es un tema. No, yo tarjeta de crédito tengo, pero no las uso. Salvo que viaje afuera, pero ahora no se puede, así que. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con entonces el hueso, se entiende que va a hacer que va a inhibir a los osteoclastos, porque no es tan fácil estimular a los osteoblastos, ¿eh? Entonces más fácil es inhibir a los osteoclastos. Entonces, inhibir a los osteoclastos, ¿para qué? Para que no sigan degradando el hueso. Y está bien. ¿Y qué otra cosa? Bueno, va a tratar de que si tengo demasiado calcio en la orina,
Y bueno, eliminemos calcio, porque tengo demasiado, ¿eh? Que lo hace como excretando por orina. Sería, digamos, con el ejemplo económico, sería el que tiene mucho dinero y lo despilfarra, digamos. Bueno, no sería así, no estaría muy bueno el ejemplo, pero bueno, como para... Después igual en los... Sí, lo dona, ahí estaría mejor, ahí estaría mejor. Donar siempre es bueno, pero bueno. Igual ese ejemplo es muy burdo, no lo pongan en los exámenes, es más que nada como para que mentalmente a uno se le represente, porque a veces es complicado, digamos, ubicarse con todo lo que pasa. Todo esto es fisiológico, todavía no empezamos nada con medicamentos, salvo la vitamina D. Acá vemos el tema de la piel, la síntesis a partir del 7 de hidrocolesterol acá lo que está representando obviamente es la piel, la luz del sol y nosotros en la piel tenemos colesterol, ¿sí? Además, bueno, el colesterol entonces se va a transformar y se va a sintetizar por la radiación ultravioleta, en vitamina D3, el colecalciferol, como habíamos dicho, porque somos animales. Y en la dieta podemos incorporar tanto D3, ¿no es cierto?, de alimentos animales, como vitamina D2 por cereales, suplementos, en fin. Y entonces en el hígado se va a transformar, como les decía, en 25-hidroxivitamina D3. Y después en el riñón se hidroxila en la posición 1, tiene la estructura del ciclopentano peridrofenantreno, como la del colesterol, porque sale del colesterol. Y ahí es donde se transforma esta, ¿sí? Esta es el calcitriol. Esta es el calcitriol. Igual. ¿Entiende por qué un paciente con insuficiencia hepática, ¿sí? Uno que no, insuficiencia hepática y insuficiencia renal, no puede tener calcitriol? Por más que tome 500 kilos de vitamina D, de 2, de 3, no la va a activar, y si no la activa no va a funcionar. Entonces, ¿qué le tengo que dar a un insuficiente? Calcitriol. ¿Mm? Eso, o sea, yo lo aprendí con farmacología, pero en un principio yo lo tengo presente. Estaba trabajando en el Posadas, que era recién me había recibido, y obviamente uno cuando recién se recibe hay muchas cosas que no sabe. Y yo decía, ¿por qué acá hay solo calcitriol? Porque, claro, pedían calcitriol. Y yo decía calcitriol y la vitamina D normal no hay. Claro, y sí, porque eso es enfermedades crónicas. Pero acá, bueno, la insuficiencia hepática y renal también es una enfermedad crónica, pero tiene lógica porque es para los pacientes que están internados y que hay que suministrarles calcitriol, porque si no, no van a poder, digamos, hacer todos los procesos fisiológicos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, una pregunta de examen es, ¿cómo justifica que a un paciente internado se le dé calcitriol con una insuficiencia hepática y renal? Es muy fácil ahora porque lo acabo de explicar, ¿no? Pero, y a un paciente ambulatorio por ahí le den vitamina D2, ¿qué diferencia hay? Y bueno, porque el que le dan D2 está sanito, o sea, no, por lo menos a nivel hepático y renal. ¿Mm? Bueno, entonces acá tenemos las acciones fisiológicas del calcitriol, aumenta la absorción intestinal del calcio y en menor proporción del fosfato, favorece la mineralización ósea asegurando la disponibilidad de calcio y fósforo, activa los receptores de osteoblastos, o sea, los receptores serían, los receptores de osteoblastos, perdón, los ligandos. Estimula la diferenciación de osteoclastos, favoreciendo la resorción, ¿sí? Esto sí, porque los osteoclastos, ¿se acuerdan que se tenían que diferenciar? ¿Mm? Bueno, ¿y por qué dice crecimiento del hueso? Y porque está relacionado, el hueso crece también y se mantiene sano con
La resorción no es tan mala. El tema es cuando predomina, el problema es cuando predomina la resorción. Predomina la resorción. Por ejemplo, en la menopausia. Entonces, al predominar la resorción, ese balance está desequilibrado y hay más degradación del hueso, pero es buena la resorción, porque es como cuando uno, hoy estoy así hablando ejemplos burdos o muy figurados, o sea, cuando uno está en su casa, en una casa, y entonces dice, bueno, las casas con los años se van deteriorando, se empiezan a romper, no sé, caños, se empiezan a caer revoques, cosas así, que uno tiene que tratar de mantener. Entonces, bueno, es lo que pasa. El hueso, la resorción lo que hace es destruir todas esas partes de huesos que están más deteriorados y fabrica nuevo, para que te puedas seguir manteniendo derecho, digamos. Entonces, o relativamente derecho, pues después viene el tema de, bueno, cuando hay osteoporosis, que por qué se curvan, por ejemplo, las personas. Porque uno ve con los años gente que va caminando prácticamente doblada, que va así. Esta es la cabeza, acá tiene el bracito, el bastón, ¿no? ¿Por qué? Estos son los zapatos. Claro, pero ¿qué fue? Es que la mala postura es por el desgaste de las vértebras, ¿sí? Puede ser la mala postura a veces sí, pero que se puede llegar a enderezar. La mala postura puede ser, pero el problema es las vértebras, porque vos las vértebras, claro, la columna tal cual, las vértebras están así, tienen las saliencias de las vértebras, que después hay otras acá de un lado y del otro, y están apiladas, digamos, y en el medio están los discos intervertebrales. Acá en el medio hay cartílago separando, como si fuera algo que más blando, que es así en realidad, más blando ¿para qué? Para que no roce el hueso, ¿sí? La verdad que Dios, la naturaleza, el universo, lo que usted cada uno crea, muy sabio realmente. Entonces, ¿qué pasa? Acá preguntan, por las dudas lo leo, por si después escuchan la grabación. Casos de pacientes con insuficiencia hepática renal, mucho tiempo igual no pueden seguir así, el calcitriol se lo dan para que no empeore, pero si no mejora, tal cual, si no mejora lo renal y hepático se puede complicar. Y sí, de hecho, una insuficiencia hepática y renal puede llevar a la muerte. El tema es, bueno, tratar de que, a ver, depende de qué sea la insuficiencia. Si es una insuficiencia, por ejemplo, hepática y la pueden controlar, porque a veces se puede controlar. Después, no sé si ya cursaron eh, farmacia clínica, se ve eso, el tema de la insuficiencia hepática se puede controlar. Y entonces ahí, bueno, el paciente sobrevive. Pero a veces deriva después, si no se controla, en una insuficiencia hepatorrenal. Y eso generalmente es la etapa previa, digamos, cuando es muy grave, al fallecimiento. Pero, digamos, a veces son momentáneas las insuficiencias y entonces, sí, claro, sí, 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 en las insuficiencias, porque imagínense que no detoxifica. ¿Quiénes son los órganos fundamentales de detoxificación? El hígado y el riñón. Y entonces todas las
Claro, y de hecho lo que ocurre es que primero habitualmente hay insuficiencia hepática y después, cuando ya no se puede controlar, termina con una insuficiencia renal. Y ahí, a menos que se haga un trasplante, sí, ya claro, sí, sí, el pulmón son los órganos vitales, ¿no? Todo se produce un desequilibrio general. Pero bueno, digamos, a veces las insuficiencias son momentáneas por algunas patologías, por alguna intoxicación, por algún, por ejemplo, tumor, o entonces hasta que se saque el tumor, en fin, digamos, es bastante más complejo, pero bueno, sí, son situaciones límites, ¿no? En la insuficiencia renal se puede hacer diálisis. Así que, por ejemplo, en esos pacientes muy probablemente les estén dando calcitriol. Bueno, seguimos entonces con lo que les decía de las vértebras, están más o menos derechitas. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a haber osteoporosis, ¿sí? Y por esfuerzos realizados, claro, está más blando el hueso, ¿sí? Igual hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Paget, donde se produce la resorción y se produce la resíntesis, digamos, el hueso nuevo, pero se hace tan rápido que lo hace medio mal, ¿sí? el organismo, el hueso. Entonces queda un hueso de fácil, que se puede romper fácil. Claro, exacto, un hueso débil. ¿Mm? Y entonces eso, bueno, se puede fracturar, no es osteoporosis, pero de a la larga es como la osteoporosis. Normalmente uno dice, por ejemplo, en la gente mayor, en las mujeres mayores, se cayó y se fracturó. Y saben que muchas veces es al revés. En realidad se fracturó espontáneamente y después se cayó. ¿Por qué? Porque tiene osteoporosis. Por eso es tan importante el control de la osteoporosis, porque puede haber en osteoporosis, puede haber fracturas espontáneas. Puede haber fracturas espontáneas en osteoporosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se fractura la cabeza del fémur, por ejemplo, y se cae. Y sí, no es que se cayó, salvo que por ejemplo, se golpee o se tropiece, entonces ahí se cae y bueno, también se puede fracturar. Pero muchas veces sin razón se caen. Y bueno, es por eso, porque se hizo una fractura espontánea. Bueno, y lo que les estaba diciendo con respecto a las vértebras, porque hay gente que camina tan doblada, es porque las vértebras, lo que empezó a ocurrir es que las vértebras se empezaron digamos, a romper, y entonces se van metiendo una dentro de la otra. Entonces esto quedaría, digamos, vamos a hacerlo, ponele, esta más o menos la dejamos igual, y la otra empieza a curvarse, como que se va metiendo una medio adentro de la otra. Entonces ya no está derechita, ya está más curvo. No sé si se llega a entender. Tal vez le hago la forma así y se va a entender mejor. O sea, esta está más o menos derecha. La otra como que se va gastando y se va metiendo dentro, como que va haciendo esto. ¿Se ve? Bueno, genial. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué otra cosa tienen que ver acá? Las hormonas esteroideas. Bueno, es una hormona esteroidea, esta es hormona esteroidea, eso quiere decir, y hay receptores reguladores de transcripción
de genes, lo que les decía, que la vitamina D, el calcitriol, se une a receptores nucleares y entonces estimula la transcripción de genes. ¿Qué genes? Los que tienen que ver justamente con todos los procesos que hace la vitamina D, como por ejemplo la síntesis del transportador. Dice proteínas presentes en el citosol y núcleo de las células diana. Bueno, una de las cosas es la proteína transportadora es justamente es una proteína el transportador. Bueno, seguimos. Y acá empezamos en sí con parte de los fármacos, que son el calcio, ¿sí? Acá está el Calcium Sandoz, hay millones de marcas, ¿no es cierto? Ya sabemos que tiene muchas funciones, que está controlado por la vitamina D en cuanto a la absorción. Bueno, ya todo lo demás lo habíamos mencionado, la absorción en el intestino por medio de una proteína fijadora, ¿no? Cuya síntesis es mediada por el calcitriol, ya lo dijimos. La excreción urinaria del calcio permanece más o menos constante, salvo que demos un exceso de dosis de vitamina D. En los libros no siempre está aclarado que es por exceso de dosis. Si ustedes leen el Flores, les da a entender, pero no llega a aclarar que es por exceso de dosis. Pero la realidad es esa. Cuando se da demasiado, se da demasiada vitamina D, aumenta el calcio, pero tampoco va a aumentar tanto, porque como hay una regulación renal, se empieza a eliminar por vía renal. Bueno, ven que dice, cuando el calcio es elevado, la excreción urinaria aumenta. Cuando el calcio es bajo, la excreción urinaria puede disminuir por la acción de la paratormona y del calcitriol, y digamos, ambas aumenta la reabsorción del calcio en los túbulos renales, ¿sí? Y tiene lógica, porque ya lo habíamos dicho que la paratormona interviene en la hipocalcemia. Bueno, de calcio hay muchas sales de calcio, los que están en farmacia ya lo saben. Hay algunas que son solubles, como el gluconato de calcio, que esa se da intravenosa. Sí, para la hipocalcemia, pero también para la hiperpotasemia, ¿sí? Eso es justamente cuando hay insuficientes renales que están con diálisis. Bueno, y no se da intramuscular porque produce necrosis. Se usa mucho el carbonato de calcio también, el carbonato lo vimos como antiácido, pero también, que en algunas formulaciones viene, no me acuerdo si en alguno de estos el uvasal, sí, también como citrato, hay citrato de calcio, pero el carbonato me refiero, porque el carbonato es la molécula, digamos, que provee más calcio en relación, porque el peso molecular del carbonato de calcio es 100, y el calcio tiene 40, si mal no recuerdo, o sea que cada 100 tenés 40, es bastante. En cambio, si haces las otras relaciones, por cada molécula no te brinda tanto calcio. El tema es que, y es el más barato también. Entonces, por eso también a nivel hospitalario, capaz que habrán visto comprimidos de carbonato de calcio de 1 gramo. En una época se hacían sellos. Y se da justamente como fijador de fosfatos. ¿Por qué? Porque los pacientes con insuficiencia renal tienen que tomar sellos de carbonato de calcio. No solo que sirve como antiácido, sino que es fijador de fosfatos, ¿sí? Porque tienen hiperfosfatemia. Por los fosfatos de la comida, porque en lo que es vegetales y demás hay muchos fosfatos. Bueno, duda dice para el efecto deseado para combatir la osteoporosis, porque se absorbe muy poco. Eso es lo que tiene. El carbonato de calcio se absorbe muy poco. Pero por eso dice importante como antiácido, porque como se absorbe muy poco, queda en la luz intestinal. Y como fijador de fosfatos también, porque es de los fosfatos que están en los alimentos. Pero es el más barato. Entonces ahí viene, no me acuerdo, el Calcium Sandoz,
¿sigue viniendo el calcium sandos? Yo supongo que sí, ¿no? No, no viene más. Bueno. Bueno, capaz capaz que es otra mar. Vieron que los laboratorios se fusionan pero el calcio que más venden, ¿cuál es, por ejemplo? Calcimax. ¿Y qué tiene el Calcimax? Calcional, Calcimax, ¿qué tiene? ¿Qué tiene como sal? ¿Calcio cómo? ¿Bajo qué forma? Carbonato, el Calcimax. Y porque te da más proporción de calcio en cada molécula. Lo que pasa es que como se absorbe poco, bueno, hay que tomar una cantidad, ven que dice 500 a 1000 gramos, hasta 1200. El citrato es más absorbible, se absorbe más el citrato. Es más caro seguro, ¿no? El calcional, hmm, son caros los dos, mira vos. El carbonato es caro también, porque normalmente, lo que pasa es que el carbonato lo que tiene es que da mucho trabajo prepararlo, porque es un polvo eh, muy, muy volátil. Sí, sí, se usan más los citratos, lo que pasa, les cuento una cosa, los citratos se usan más porque son más solubles. Ahora, el carbonato es más barato. Entonces, a nivel hospitalario se usa mucho el carbonato y se hacen comprimidos de carbonato, cápsulas de carbonato para estos pacientes que les decía, sobre todo los insuficientes renales. Pero bueno, sí, el citrato es mucho más, es más soluble. Ahora, el tema es, sí, cuesta un Perú llenarlas y tienen que ser encima las más grandes, las número 3. Digo, las número doble cero, las 3 es la más chiquita, claro. Y bueno, y los comprimidos es un trabajo terrible. Yo he hecho comprimidos de carbonato de calcio, no te toque un día húmedo porque estás en el horno. Este, hay que hacer doble compresión. Sí, sí, porque fue siempre toda la vida muy tradicional. El calcium sandos. Pero bueno, yo puse ese ejemplo porque encontré la foto, pero nada, cualquier calcio. Bueno, el punto de esto es que hay un tema. Lo óptimo para tomar el calcio es en ayunas, en general, ¿sí? El calcimax es citrato. Sí, sí, ¿es citrato? Bueno, sí, sí. Sí, porque se absorbe mejor. Los citratos siempre se absorben mejor. El tema es así, el calcio es mejor tomarlo en ayunas, es lo óptimo, ¿sí? Pero lo que pasa, no sé si está acá puesto, es que hay mucha gente que no lo tolera. No lo tolera porque es un sabor astringente, en fin. Entonces, se acepta, hay muchos que aceptan, no sé si se los habrán contado los pacientes, tomarlo con el almuerzo. Eso va a implicar una disminución en la absorción, porque lo óptimo es en ayunas. Pero es preferible que lo tome con el almuerzo y que lo tome, y no que lo deje de tomar porque no lo tolera a la mañana en ayunas. Otra cosa es, ven, por ejemplo, acá dice la hipocalcemia, que si bien aparece la paratormona, todo lo que quieras, pero en los casos agudos, pacientes internados, se usa el gluconato de calcio. Ampolla de gluconato de calcio en un hospital están a la orden del día. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, estaba en falta, no sé qué pasó, había que buscar debajo de las baldosas a ver quién tenía para prestar, porque es necesario el gluconato de calcio. Bueno, la cuestión es que después del otro tema es en la insuficiencia renal, eh,
que, como decíamos, se da para caraquelar los fosfatos, se prefiere el carbonato, sí porque no se absorbe, se administra junto con las comidas para que se produzca la quelación, porque se quela el carbonato con eso. Ven acá los efectos adversos. Sabor desagradable, hay gente que no lo tolera. La irritación gástrica, tampoco, algunos que no lo toleran. Con el carbonato se produce constipación. Entonces ahí el médico tiene que evaluar, ¿es constipado, no es constipado, tiene diarreas? Bueno, con el lactato se producen diarreas. Eso hay que ver porque también a los chicos, eh, cuando son chiquitos, le dan una suplementación de calcio con vitamina D, ¿cómo era? El ferinsol era uno, que es el hierro. Y después había otro, eh, es el tribisol, claro, tal cual. El tribiflúor, claro, con agregado de flúor, bueno. Entonces, había uno, creo que era el tribisol, tenía el lactato. Entonces, el lactato tiende a producir, a ver también si se pueden fijar, tiende a producir, los que tengan lactato de calcio, digo, que tengan lactato de calcio, como es una forma más soluble, porque son en gotitas esos, el tribisol, el tribiflúor, el ferinsol y todo eso, pero el tribisol creo que tenía lactato, si mal no recuerdo, pues ya hace mucho que no atiendo, o sea que no trabajo en un mostrador de farmacia. Más de 12 años. Bueno, riesgo de hipercalciuria e hipercalcemia si se administran dosis elevadas, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ¿y pero qué tiene que ver la vitamina D con el calcio? Ya sabemos que tiene que ver, ¿no es cierto? Que aumenta la absorción. Entonces puede haber hipercalcemia y riesgo de hipercalciuria, porque hay que compensar la pérdida. Bueno, esto con respecto al calcio. Acá tenemos un medicamento que es relativamente nuevo, no es tan nuevo, que es el denosumab. Pero antes de hablar de esto, tengo que hablarles, que no está acá, de los bifosfonatos. Los bifosfonatos es otro grupo de medicamentos, que esos los que están en farmacia también están cansados de dispensar, que son el alendronato, el ivandronato, más el ivandronato y ácido zoledrónico. Estos son los bifosfonatos. Los que seguro están más acostumbrados a vender es el ivandronato, porque es un fármaco que se da una vez por mes. No es una cuestión, no es un truco farmacotécnico, lo del ivandronato, es porque estos productos se acumulan en hueso y quedan aún después de haber dejado de utilizarlos. ¿Cuál es la característica de estos grupos, de este grupo? Es que son los bifosfonatos, son análogos de pirofosfatos. ¿Qué significa esto? Este sería el mecanismo de acción de los bifosfonatos. Los pirofosfatos son estructuras químicas sustancias químicas fisiológicas que se interponen entre el hueso y los osteoclastos. Y los osteoclastos. ¿Sí? Los pirofosfatos se interponen entre el hueso y los osteoclastos. Y lo que hacen es justamente evitar que los osteoclastos sigan degradando el hueso. ¿Sí? Es como
digamos, otra manera de controlar también a los osteoclastos. Como ven, el organismo los tiene bastante cortitos, ¿no es cierto? Entre la calcitonina, y bueno, y los pirofosfatos y demás, para que no hagan justamente una resorción masiva. ¿Sí? Entonces, como se interponen entre los pirofosfatos, actúan como si fuera una barrera de protección. Pero estos pirofosfatos, digamos, no son eternos, o sea, tienen su periodo de funcionamiento. Entonces, lo que hizo la industria es desarrollar moléculas similares a los pirofosfatos, pero con mayor resistencia. Entonces, estas drogas, el alendronato, el ivandronato, el ácido zoledrónico, se interponen entre el osteoclasto y el hueso. Por eso se depositan en el hueso. El alendronato se usa una vez por semana. Uno por semana. Ese fue el primero que apareció y todos en su momento nos preguntábamos, eso habrá sido en el 2000, una cosa así, 2000 y algo, del año 2000, y nos preguntábamos qué secreto tendrá que se da una vez, o sea, que se toma, porque es oral, son orales, salvo el último, el alendronato, vamos a escribir acá, alendronato y ivandronato son orales. No, es que simplemente se da una vez por semana porque se acumula. Entonces el alendronato se da una vez por semana. Y el ivandronato, uno por mes. Les habrá pasado que los que trabajan en farmacia venden estos productos, sobre todo el ivandronato. Eso lo que favorece es que la adhesión al tratamiento. Claro, justamente, es el primer tratamiento que se utiliza. O sea, tratamiento para la osteoporosis, para la osteopenia, lo primero que se da es calcio y vitamina D. Después se agrega, si ya avanza igual, luego se agregan ivandronato. ¿Por qué el ivandronato? Porque así, una vez por mes nada más, se lo pone en el almanaque, lo toma junto con la vitamina D, por ejemplo, y entonces el mismo día separado, porque se toman en ayunas igual estos, y el calcio sí todos los días. Pero, digamos, como traes también, el problema de estos es que producen gastritis, digamos. Ah, ahí voy, ahí voy. Los orales, ahí voy con el... Es lo mismo, el ácido hibandrónico es lo mismo, porque se forma una sal. El tema es, no había leído bien que decía hibandrónico, es lo mismo, lo que pasa que en el cuerpo se transforma en hibandronato. Y el que es distinto es el soledrónico, que ahora vamos. Entonces, los orales, o sea, esos producen esofagitis, 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 esofagitis por reflujo sería. Entonces, el problema es que hay que tomarlo a la mañana en ayunas, porque tras que tienen poca biodisponibilidad, con alimentos se retrasa la absorción. Y el paciente tiene que esperar, la paciente, porque en general son mujeres, pero puede haber hombres también, eh, tiene que permanecer sentado o parado por lo menos 30 minutos, puede ser una hora, y no recostarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a haber? Más reflujo, ¿se entiende? Entonces, esa la habrán escuchado seguramente, que no se pueden, por ejemplo, sobre todo la gente mayor que la toma a la mañana temprano y
le dice que no se pueden acostar de nuevo, por ejemplo. Tienen que estar o sentados o parados. ¿Por qué? Para evitar la esofagitis por reflujo. ¿Eh? Bien, genial. Bueno, ¿qué pasa? Cuando dice ácido ibandrónico es lo mismo, nada más que como la forma farmacéutica está como ácido y después en el organismo se transforma en la sal, en ibandronato. Perdón. Bueno, ¿y qué pasa con el ácido sohidrónico? Es lo mismo, o soledronato. Soledronato es, digamos, es lo mismo, porque en el organismo después se transforma en soledronato, y este viene en inyectable. Bueno, y el ácido soledrónico se suele dar una vez por año, se da para la enfermedad de Paget. Era esto que les decía de que se regenera el hueso, pero es más débil, ¿sí? Entonces es para que justamente, digamos, tenga una mejor, que no haya ni, digamos, degradación y lo que se genere mejor. Esto que les comenté no está en el apunte, pero bueno, les hice la descripción, leer del Flores, ¿sí? Así van viendo el texto. Lo hemos explicado todo prácticamente, pero es como para que ustedes tengan una idea. Después también está el pamhidronato, que lo que ustedes tienen, fíjense, es inyectable. Lo que les pido, los que están en farmacia, y si se pueden fijar, es el uso. Así lo charlamos. ¿Qué dice digamos, cuando ustedes buscan el producto? Ahí está. Fíjense que dice inhibidor de la resorción ósea, está bien porque es un ibandronato igual, pero dice antihipercalcemiante. Bien, vienen ampollas, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Este se usa en realidad antihipercalcemiante. Cuando hay tipos de cánceres que producen hipercalcemia. Entonces, vamos a anotar acá, hay tipos de cáncer. Eso igual hay que tener cuidado, sí, es para que le baje, o sea, cuando uno está con el paciente, a veces los pacientes no saben, entonces hay que tener cuidado de no dar demasiada información, ¿sí? Pero es para inhibir la resorción ósea, como todos los demás bifosfonatos, porque en algunos casos puede que se lo den también para eso, pero en general es para la hipercalcemia, porque hay tipos de cánceres que producen hipercalcemia, ¿sí? Entonces, lo que se da es el pamhidronato en inyectable cuando hay algunos tipos de cánceres, en algunos tipos de cánceres de mama también, que también puede afectar el hueso. Entonces, digamos, no va a ser tanto para la osteoporosis, puede ser, no te digo que no. Sí, sí, desconectate.
No te hagas problema, no te hagas problema. Yo hoy no voy a pasar lista, no te preocupes. Pertenece al grupo B, es un inhibidor selectivo de la resorción ósea, ven que dice antiosteolíticas, antihipercalcémicas y antiosteopénicas. Sí. Enfermedad de Payet, síndromes hipercalcémicos asociados a osteólisis maligna. Sí. No, por eso hay que tener cuidado. Sí, sí, tiene muchas reacciones adversas, por eso. Eh, digamos que cuando uno está en el mostrador de farmacia, los que están saben que la información hay que darla hasta cierto límite. ¿Ven? En la enfermedad de Payet también se puede dar, sirve para la osteoporosis, no estoy diciendo que no, ojo, no significa que a todos, pero también a nivel, por ejemplo, hospitalario, lo dan para las hipercalcemias por tumores. ¿Mm? El hiperparatiroidismo también puede ser, ¿sí? Porque si hay hiperparatiroidismo, ¿qué va a haber? Hay demasiada paratormona, va a haber demasiada hipercalcemia. ¿Mm? Bueno, bueno, estos los bifosfonatos son los usos habituales, sobre todo el ivandronato o el ácido ivandrónico. Bueno, y después tenemos como productos relativamente nuevos, aunque ya tienen, como ven acá, fue aprobado en Estados Unidos en el 2010, acá llega un poco más tarde, el denosumab, que es Prolia. Acuérdense que con la terminación UMAB se está refiriendo que es un anticuerpo monoclonal. Eso lo vamos a ver en una clase completa. UMA de humano. Y es recombinante porque se obtiene por las técnicas de ADN recombinante, que es lo mismo que hablamos cuando hablamos de las insulinas, que es todo lo que es producción biológica, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué es lo que hace? Inhibe al rank L, ¿sí? Que es la señal primaria de la resorción ósea. ¿Se acuerda del rank ligando? ¿Mm? Del rank ligando del osteoblasto, que era el que se unía al rank receptor del osteoclasto y lo activaba para que se formara la célula plurinucleada y con frunces. Esto se da en las mujeres posmenopáusicas con riesgo de osteoporosis o con que ya tienen mucha osteoporosis y se trata de regenerar el hueso. Se da subcutáneo cada 6 meses y esto ya se da cuando los bifosfonatos no dieron resultado, ¿sí? Igual tiene que darse calcio y vitamina D, porque la idea de esto es que inhiba, ¿qué cosa? La formación de los osteoclastos activos. Entonces, lo que tiene es un problema, que es el efecto secundario, es raro, pero bueno, debe hacerse un control de lo que es la osteonecrosis mandibular. O sea, que tienen que ir al odontólogo a controlarse en la mandíbula para ver que no tengan, digamos, infecciones, caries importantes y demás, se tiene que arreglar todo, y si no, sacarlos, ¿no? Para que no haya riesgo de daño en el maxilar. Es un efecto adverso raro, pero está descrito. Y después, que lo habíamos visto en farmacia clínica, se describió también por farmacovigilancia la necrosis del conducto auditivo del conducto auditivo. Y bueno, entonces esto, el que recibe esta medicación siempre está con la densitometría de control para ver si si le genera hueso nuevo, o sea que hay predominio, no es que va, a ver, no es que va a generar hueso nuevo porque los osteoblastos van a estar trabajando como locos, no, lo que va a frenar es la resorción. Entonces deja un predominio de los osteoblastos, ¿sí? Pero no es que los está estimulando a los osteoblastos. Fíjense, lo que está haciendo es evitar la activación de los osteoclastos, ¿está?
Bueno, tiene efectos adversos como diarrea o constipación, disnea, disnea es la dificultad respiratoria, acuérdense, dis es alteración, nea con P es respiración. Infecciones respiratorias, otitis, que después podían derivar en esta necrosis del conducto auditivo. Bueno, se administra cada 6 meses y siempre está muy controlado. Esto también son productos caros que generalmente las obras sociales, eh, bueno, los puede dar, ¿no es cierto? Pero siempre con un control. Y la otra que también aparece es el teriparatide. Los que tengan los apuntes viejos, no los miren porque ya es como que hay más información. En los apuntes viejos había muy poca información de esto, entonces era todo muy tomado con pinzas, pero ahora ya sí, ya están los productos, es el Forteo. Es un análogo para tu hormona. Análogo significa que es parecido. ¿Parecido en qué? Parecido en la estructura. Está obtenida por ADN recombinante, como todos los productos biológicos, pero tiene un comportamiento paradojal. ¿Qué es paradojal? Que es, digamos, es lo contrario a lo que uno esperaría. En este caso estimula la actividad osteoblástica del osteoblasto y aumenta la formación del hueso. ¿Está? Este sí, que sería lo contrario, por eso se dice que es un comportamiento paradojal o paradójico. Bueno, se da en bajas dosis, en relación, digamos, subcutánea por día, en relación a lo que se puede llegar a liberar, eh, a ver si dice ahí microgramos, fíjense, aumentamos el tamaño y dice 20 microgramos en 80 microlitros, ¿sí? O sea que es sumamente baja la dosis y tal vez sea por eso, se consideraba, por lo menos en el periodo de investigación, que era por eso. Reduce la apoptosis de los osteoblastos, o sea, apoptosis es la muerte celular, y estimula, este sí estimula la formación de hueso nuevo. La otra también se considera que algo aumenta la formación, pero no por la formación en hueso en sí, sino porque, como dijimos antes, inhibe la resorción. ¿Sí? Bueno, esto sería el tema de metabolismo fosfocálcico. No olviden agregar los bifosfonatos, que por más que no estén en el apunte, no están en el PowerPoint, no significa que no haya que estudiarlos. Así que esto sería el tema. ¿Alguna inquietud de esto? ¿Algo que quieran saber, que quieran preguntar? ¿Algún fármaco que les parezca que tiene que ver? ¿Nada? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, y a todos, o sea, la parte fisiológica yo no se las voy a preguntar porque no es la materia, pero tienen que saber calcio, las sales de calcio. Tienen que, calcio, a ver, vamos a escribirlo acá, saber, ¿sí o sí? Calcio. Vitamina D, con todo lo que significa todo lo que dijimos, vitamina D. Bifosfonatos, de todos mecanismos de acción, farmacocinética, lo que marcamos, por ejemplo, de los bifosfonatos, de farmacocinética. Bueno, que se toman en ayunas porque la biodisponibilidad ya de por sí es muy baja, con alimentos disminuye. Que se toman una vez por semana, una vez por mes, una vez por año.
las vías de administración, cuál es cuál, ¿no es cierto? Esas cosas, bifosfonatos. Después, el denosumab y teriparatide. No es tan largo el tema. Otra cosa no para osteoporosis hoy, porque en una época, los que tienen los apuntes viejos, había otras cosas más, pero ya no se usan porque, por ejemplo, se usaban estrógenos. Está bien, eso se usaba muchísimo antes. Después se llegó a usar flúor, porque vieron que fortalece el esmalte dental y como también es parecido, en la boca tenemos fluorapatita el esmalte, fluorapatita. Bueno, pero no, ya no, porque vieron que traía otros problemas, en fin, como todo, va evolucionando. Así que esto serían las drogas, saber cuál es el mecanismo de acción, la farmacocinética, lo básico, por ejemplo, esta que se da inyectable, ya tienen el dibujito la fotito que les ayuda un poquito como para tener presente. Esta es con aplicador, como si fuera la insulina. Los aplicadores son básicamente todos iguales, se toma la dosis ahí acá en esta parte, acá, y acá con la ruedita se gira para ubicar la dosis que se necesita, acá sacan la tapita y está la agujita. Esta otra ya es una jeringa prellenada, ¿ven? La Prolia, el denosumab, es una jeringa prellenada, no tiene mucho secreto. Después los bifosfonatos, todos, el pamidronato, porque después a vos te lo piden, por ejemplo, en un hospital, y vos ves que dice que tiene cáncer o qué sé yo, y vos decís, ¿y qué? ¿Tiene osteoporosis? No, no tiene osteoporosis. Lo que pasa es que se lo dan por la hipercalcemia que producen los cánceres, algunos cánceres. ¿Se entiende? El pamidronato. En fin, esas cosas. No hay demasiado secreto con esto. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es un poquito de los desinfectantes y antisépticos. Esto lo vamos a sacar. Está cargando el archivo. Bueno, de los antisépticos, estos ya temas que ustedes más o menos ya conocen. Distinguir qué es un desinfectante, qué es un antiséptico. ¿Mm? Entonces, ya sigo grabando con lo mismo, bueno, no importa. Los antisépticos, acuérdense que lo que van a hacer es actuar sobre tejidos vivos. Esto es lo principal, ¿no es cierto? Y el desinfectante es o sea, es tóxico para... Así es. O sea, para mucosas o para tejidos vivos, cualquiera, porque puede ser no mucosa, puede ser la piel común, digamos, pero es para tejido vivo. En cambio, el desinfectante no es para tejidos vivos, es tóxico, es para superficies. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y lo que van a hacer los dos es prevenir o impedir el crecimiento, ya sea inhibiendo el desarrollo de los microorganismos o directamente destruyéndolos, ¿sí? Pero esos conceptos son importantes tenerlos presentes. ¿Mm? Entonces acá ustedes lo que tienen es, otra vez,
Se aplican sobre objetos inanimados, ¿sí? O sea, que es sobre la superficie. Si tengo que limpiar la mesada de la parte del laboratorio, de la farmacia, no sé, del gabinete, uso un desinfectante. En cambio, para un antiséptico es para la piel, ¿verdad? Hay algunos que pueden tener la doble función, como puede ser el alcohol de 70. Si lo pongo en una superficie es desinfectante, si lo pongo en la piel es antiséptico. ¿Se explica? Bueno, dice igual objetivo, diferentes condiciones de empleo. Después tengo que distinguir de lo que es la esterilización, que es cuando implica destrucción completa, ¿sí? De microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos y esporas, que es lo más difícil de sacar, ¿sí? Entonces, cuando hay esterilización, es porque eliminé destrucción. Esterilización es que no hay nada. ¿Sí? Y los conservantes son las sustancias que evitan el deterioro o inhiben el desarrollo de microorganismos, pero no implica que no se eliminen, digamos, los que están. Entonces, conservantes que lo conserva como está. Se supone que vos partís de una carga microbiana mínima, nula, por ejemplo, cuando preparas algo. ¿Por qué es tan importante la higiene del ambiente, de los materiales, de enjuagar todo con alcohol de 70, aunque esté uno en una farmacia? ¿Sí? Hay que hacerse soluciones de alcohol de 70 y enjuagar la espátula, enjuagar el envase, enjuagar el vaso de precipitado, enjuagar el mortero, aunque sea con un spray, para no gastar tanto, ponele. Pero bueno, de esa manera yo estoy, más allá del conservante, ¿qué estoy haciendo? Estoy partiendo de una carga microbiana inexistente o mínima, ¿sí? Cosa que yo después le pongo el conservante, el conservador, y no hay desarrollo, ¿está? Porque si no, o sea, el paciente fue al mejor médico, le dio la mejor fórmula, vos hacer la mejor fórmula con la mejor calidad de drogas, la hiciste con toda la técnica perfecta, impecable, pero después lo envasaste en un frasquito y le pusiste la guarnición, que es la otra tapita que llevan, por ejemplo, los frasquitos o los potes, que no la lavaste o no la desinfectaste con, aunque sea alcohol de 70, y después van a aparecer gérmenes y van a aparecer colonias dentro de la formulación. Y vos decís, me maté tanto, ¿para qué? Y el paciente viene y te lo tira por la cabeza. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar aún en lo que es el laboratorio de farmacia. Bueno, ¿qué condiciones debe reunir un buen antiséptico y desinfectante? O sea, que pueden ser dos drogas distintas o la misma, ¿no? En algunos casos, como decíamos, en el alcohol de 70. Pero todos tienen que ser germicidas preferentemente, o sea, que maten al germen. Tener un amplio espectro, o sea, que yo pongo una sola sustancia y elimine prácticamente todo. Que pueda difundir a través de los detritos y pus. Detrito es la suciedad, las células muertas, que eso es una de las cosas más difíciles. Por ejemplo, vos podés tener los antibióticos. Los antibióticos, genial, matan, ¿no? Los bactericidas, todo genial, pero no, en general no pueden difundir a través del pus y de los detritos. Entonces hay que hacer limpieza y demás, porque si no, no llega el antibiótico. Entonces con esto pasa un poco lo mismo. Actuar de manera rápida y mantenida, no lesionar los tejidos, obviamente, ¿no? Que te pongas algo y sí, te desinfecta, pero te lastimó la piel. O también que altere los objetos, como que si tienen gomas que los resequen, si tienen metal lo oxiden, en fin. No todos los requisitos son alcanzados por un único producto, eso es muy importante. El orden de resistencia, generalmente justamente lo que les decía antes, las más resistentes son las esporas y las menos resistentes son las bacterias gram positivas, ¿sí? O sea que esto va así, o sea, este es el más resistencia, y esto es el menos, ¿no es cierto? Porque acá están los signos de menor. Bueno, los factores que influyen sobre la actividad antimicrobiana,
el tiempo, perdón, de contacto, la concentración, la temperatura, el pH, la influencia de sustancias presentes, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Pus, detritos, espectro de acción, estabilidad del producto. Estabilidad del producto, esto se da mucho con el glutaraldehído. La estabilidad es una cosa, la estabilidad del producto en el estante, y otra cosa es la estabilidad del producto para que tenga el efecto. Ahora lo revemos. La resistencia, o sea, cuán sensibles son los microorganismos a estos agentes, y las incompatibilidades o con qué se pueden inactivar. Entonces, tenemos que evaluar correctamente la dilución, no todo se diluye a ojímetro, obviamente, no volver a llenar el envase que ya lo contuvo. Ese es un error grave. ¿Por qué? Porque normalmente pasa hasta en los hospitales. O sea, normalmente lo que se hace es el bidón de 5 litros de iodopovidona, y después se envasan los vasecitos y no se lavaron. Y el problema es que se contaminan también. Uno piensa que porque son antisépticos o son desinfectantes no se contaminan. Sí, se contaminan. Entonces, nunca hay que volver a llenar el mismo envase, hay que lavarlo bien, enjuagarlo, por ejemplo, con alcohol de 70, y después recién ponerle la iodopovidona, por ejemplo. Preparar una dilución fresca y desechar la sobrante. No se puede rellenar. Estas son cosas que por ahí a algunas personas les pueden resultar obvias y a otras no, que lo hacen continuamente. O sea, queda un poquito y le agrega más del nuevo. No, todo tiene su fecha de vencimiento, todo puede tener una contaminación aunque parezca mentira. No usar dos desinfectantes juntos, no tiene sentido. No mezclar desinfectantes con detergente, error, error, horror. Ojo, yo también lo hacía, mezclaba en su momento, cuando era jovencita en mi casa de soltera, la lavandina con el detergente. No, primero se lava y después se desinfecta. Primero se lava, después se desinfecta, porque si no, lo que se genera es que se genera un gas irritante, que es el cloro, y después ya queda más inactivo. ¿Sí? Entonces siempre primero se lava y después se desinfecta. Ese es el fundamento a nivel hospitalario. Claro, es muy tóxico. Bueno, no desinfectar sobre la suciedad, por eso primero se lava y después se desinfecta. Tener en cuenta incompatibilidades, ya lo van a ver cuando hagan, si van a hacer seguramente esterilización, les enseñan que primero todos los materiales médicos se limpian, por ejemplo los endoscopios, todos los elementos que tienen varios usos, lo que es el prelavado, tal cual, o lavado, perfecto. Y después viene la desinfección, tal cual. Tener en cuenta incompatibilidades, o sea, no todo se puede, exacto, y posteriormente el secado, muy bien. Bueno, y entonces hay que tener en cuenta las incompatibilidades. ¿En qué sentido? En que, bueno, no todos son para material metálico, no todo es para goma, ¿eh? Lo que es muy oxidable, obviamente, oxidante, no va a ser para metales. Bueno, aplicar tratando de alcanzar condiciones óptimas de efectividad y controlar los resultados. O sea, también hay que ver cómo se desinfectó. Si yo estoy trabajando, si es una cosa para mi hogar, bueno, es una cosa, y otra es para, obviamente, un servicio de esterilización. Tengo que ver qué pasó en una industria donde no sé, fabrico materiales descartables, obviamente que tengo que hacer después el control de calidad, la parte de esterilidad. Bueno, las clasificaciones. Entonces, la clasificación de los desinfectantes y antisépticos. Acá tenemos los alcoholes, los aldehídos, los oxidantes, las biguanidas, los compuestos clorados y los compuestos iodados. Dentro de los alcoholes tenemos el alcohol etílico, que obviamente el que usamos es el de 96, pero ya sabemos que el alcohol de 70 es el más efectivo.
¿sí? Ahora vamos a entrar igual. Después el alcohol isopropílico, si bien se usa mucho, porque no tiene nada de agua en la composición. Entonces eso es bueno para todo lo que sea limpieza de lentes, en lo que son equipamientos. Después, los aldehídos, está el formaldehído y el glutaraldehído. El formaldehído justamente se utiliza en formulaciones con compuestos que no estoy poniendo el formaldehído en sí, sino que generan formaldehído. Y después, bueno, después tenemos el glutaraldehído, que es esterilizante, eh, o sea que es un desinfectante, no es para el ser humano, digamos, no es para el tejido vivo, esto es desinfectante, el glutaraldehído. Y tiene la característica de, en solución, se mantiene con un pH ácido, para que dure 2 años el frasco. Y viene asociado con un sobre, o a veces es un frasquito, con una solución de bicarbonato. Y entonces lo que se hace en el momento de usar es agregarle esa solución de bicarbonato, porque el pH de acción es alcalino, es un pH de 8, tiene que tener. Y entonces ahí se puede usar para esterilizar, por ejemplo, materiales que tengan que ver con, que tengan goma, polímeros, plásticos, en fin, para que no se degraden. Después tenemos el grupo de los oxidantes, como el óxido de etileno, que es bien conocido para la esterilización de materiales médicos, como por ejemplo jeringas, que requieren obviamente un área especial, donde se exponen al óxido de etileno, tiene que tener un envasado especial y después se dejan también, digamos, en reposo. Sí, mucho tiempo de aireación, así es, para que, bueno, no causen ningún daño. Después el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, que depende de los volúmenes, va a tener un mayor o menor efecto oxidante. El permanganato de potasio es un gran oxidante, lo que pasa que, bueno, como lamentablemente le daban muy malos usos, claro, la cámara de peróxido de hidrógeno, sí, también. Son equipos, digamos, que ya son para esterilización, ¿verdad? Bueno, el permanganato de potasio, que se usaba muchísimo también como antimicótico para los hongos, se hacía una dilución, pero bueno, lamentablemente lo usaban como oxidante con usos no adecuados, claro, para el lavado de úlceras, pero después creo que ya no lo están comercializando, porque lo usaban como abortivo, sí. Entonces eso, ¿se sigue vendiendo? ¿Se sigue vendiendo el permanganato? Como polvo, pero no como comprimido. Claro, puede ser como polvo lo tenés, ¿no? No como comprimido, porque antes venía como comprimido, claro. Porque bueno, no demos, no, en comprimidos no viene más, claro, por eso. Porque lo hacen como polvo, en polvo haces la dilución y listo. Pero antes lo que usaban era el comprimido entero. Hacían cada desastre. Bueno, las biguanidas es la famosa clorexidina, la clorexidina que se usa como, está así como antiséptico, que fue surgiendo con el tiempo, que hoy se usa como antiséptico muy generalizado, en una época era la gran novedad, y es útil, digamos, incluso en los lugares, por ejemplo, en las terapias y demás, lo usan para el lavado de manos y en fin. Compuestos clorados, el cloro, el hipoclorito de sodio, y los compuestos iodados, la tintura de yodo, y que es, bueno, el yodo, que está la tintura de yodo fuerte y débil, normalmente la que conocemos como tintura de yodo es la tintura de yodo débil, porque tiene menos cantidad de yodo, y la povidona iodada es que es el yodo que está combinado con povidona, cosa que hacer más, que permanezca más tiempo sobre la piel.
Después tenemos otros grupos como los fenoles, el fenol, el cresol, el exidilresorcinol, el clorosilenol. Acá tenemos de todo un poco, ¿no? Medio mezclado. El fenol se usa mucho, lo usan también los podólogos, los pedicuros. El exilresorcinol menos, el clorosilenol, si mal no recuerdo, la marca comercial es el de la espadita, el espadol. Los parabenos, bueno, que en realidad se usan como conservantes, ya los conocen, el metilparabeno, el propilparabeno como los más importantes. El hexaclorofeno dejó un poco de usarse y el triclosan se usa muchísimo en realidad como antiséptico, o sea, para la piel en los desodorantes, en algunos shampoos también. Después compuestos de mercurio obviamente se han retirado, era la tintura de timerosal, pero bueno, se pone como ejemplo como para tener en cuenta lo que usábamos. Cuando yo era chica se usaba la tintura de timerosal o tiomersal, mercurio, si habremos recibido mercurio a lo loco, no oral, ¿no? Pero, bueno, yo tengo un libro que que es de 1925, que era de mi abuelo, que era farmacéutico, que yo no lo llegué a conocer, y bueno, el mercurio para tomar, ¿no? Porque para las enfermedades venéreas, por ejemplo, porque no había antibióticos en esa época. Entonces, así que bueno, imagínense, algo hemos evolucionado. Bueno, compuestos de plata, el nitrato de plata, ¿no es cierto? Como para actúa sobre la piel, pero para hacer topicaciones, ¿no es cierto? Para el caso de verrugas, por ejemplo. Exacto. Y lo único que hay que tener mucho cuidado y siempre hay que decirle a los pacientes, solo siempre le tienen que decir porque la gente quiere ya. Entonces, si tengo la verruga, o sea, la verruga tiene esta estructura más o menos, más alta, más flaca, más ancha, pero al hacer las topicaciones es apenas despacito, solo empezando de arriba, porque ese está la barrita o la solución de nitrato de plata, sigue estando, ¿no? La barrita de nitrato de plata, solo en la puntita, y cada vez un poquito más, y cada vez un poquito más, no que se embadurne todo y también sobre la parte sana, porque ahí se le hace una ulceración, ¿eh? Lo mismo con el ácido tricloroacético, por si alguno, por ahí el médico le da tricloroacético. Claro, también, claro, como si fuera un anillito, digamos, que se pone alrededor, pero hay que insistirle con eso a la gente, porque viste que como todo hay gente que no lee, no mira, y cree que se la sabe todas, y entonces se lo meten todo por todos lados, se llenan, llenan, llenan. Y después te vienen a decir, ¿qué me puedo poner? Que me relastimé? ¿Qué sé yo? Bueno, y la sulfadiacinada de plata eh, es bien conocida porque es el famoso Platzul, ¿no es cierto? Bueno, la sulfadiacina es una sulfa, un tipo de sulfa, de sulfamida, un tipo de, digamos, lo que antes se llamaba quimioterápico y hoy entra también en el grupo de los antibióticos. Pero que ustedes cuando lo buscan en los productos puede que les aparezca y diga quimioterápico. No se asusten, porque era originalmente se llamaba, lo vimos al principio del año, quimioterápico, que era de síntesis, que no era de origen natural, ¿se acuerdan de eso? Bueno, y después, bueno, y la sulfadiacina de plata, obviamente para las quemaduras, porque las quemaduras generalmente se infectan con anaerobios, ¿sí? Entonces es muy importante esto, si van a hacer sulfadiacina de plata, tienen que tener cuidado porque la sulfadiacina, la crema se tiende a poner negra por la plata, pero además porque eh, el tema es que hay que usar la benzocaína, porque viene con benzocaína, y hay que usar la benzocaína, claro, se oxida tal cual, hay que usar la benzocaína, lidocaína, no hay que usar la base, no el clorhidrato de lidocaína, hay que usar la lidocaína base, porque si no, se oxida más fácilmente, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso y siempre envasado en
potes oscuros, por eso viene con ese envase, por si alguna vez la preparan. Uno de los secretilios es no ponerle clorhidrato. El clorhidrato no, porque si no se va a combinar con la plata. Tienen que poner lidocaína base. Bueno, derivados de zinc, sulfato de zinc, óxido de zinc, son astringentes, o sea, sacan la humedad, donde hay humedad hay gérmenes, y entonces actúan como antisépticos. Estos sí se pueden usar para la piel, obviamente, y después también está el undecilinato de zinc, que es, lo vamos a ver en piel, pero que está en el polvito este que era cicatrizante, que se usaba para todo. Eso, muy bien, gracias. El Farmex tiene un desilinato de zinc, que es también antimicótico, ¿sí? Porque justamente como quita la humedad, bueno, le quita el medio adecuado al hongo, ¿no? Pero además el zinc tiene ese efecto. Bueno, después acá entramos con cada uno de esos, los alcoholes. Ven que dice, no sirve para esterilizar instrumentos, no ataca esporas, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Bueno, se utiliza el 70%, los que están en farmacia lo que les conviene hacer es tener preparado unos bidones con alcohol de 70, siguen la farmacopea, cada 100 mililitros 40,81, creo que era 85, se fijan en la última, casi una de las últimas páginas de la farmacopea está, si no lo vieron en farmacotecnia. Y, y ahí se preparan, porque es más antiséptico para las inyecciones, todo, para aplicar, y acuérdense, no, porque entra dentro de los antibióticos el sulfatiazol. El sulfatiazol es antibiótico, es un quimioterápico, sí. Es una sulfa, ¿eh? Es una sulfa que se puede usar tanto oral como tópica. Entra dentro de lo que es antibiótico. Bueno, y acuérdense que para higienizar, ya que estamos, para higienizar para dar las inyecciones, acuérdense que pasar el algodón se hace del centro hacia afuera, ¿sí? O de arriba abajo, de arriba abajo. No se hace zigzag, 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 porque ¿eso qué significa? Que lo que yo barrí para abajo lo estoy volviendo a pasar, ¿sí? Yo cuando daba un curso, les decía, es como cuando agarras la escoba. ¿Vos qué haces con la escoba? Barrés para un lado, levantás y volvés a barrer. Eso es lo que tenés que hacer con el algodón. Porque si no, prueben a hacer en su casa de hacer la escoba sin levantarla. O sea, hacen de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro, van a repartir la basura por todos lados. ¿Está? Así que eso acuérdense cuando, claro, todo lo que sea siempre es en un solo sentido, porque entonces yo barro, ¿sí? No hacer este, eh, el zigzag. Bueno, esto yo se los dejo para que lo lean ustedes, total, la verdad que no tiene nada del otro mundo, está con los dibujitos, es como que bueno. Las cantidades yo nunca se las pido, esto por si les sirve a ustedes. ¿Eh? El agua oxigenada, bueno. Esto mírenlo ustedes, la famosa iodopovidona, ¿por qué? Porque da también, como tiene el color del yodo, eh, sirve para marcar los campos quirúrgicos. ¿Mm? Eh, y bueno, lo que sí hay que tener cuidado es que puede causar reacciones alérgicas los que son alérgicos al yodo. ¿Qué más? El tema del cloro, que recuerden siempre que el cloro es desinfectante. Y en sus casas, fíjense que la lavandina tiene vencimiento. Tiene vencimiento, eso fíjense, sobre todo en esta circunstancia donde tenemos la necesidad de que la lavandina esté en buenas condiciones, digamos, para que actúe y desinfecte. Bueno, ahí tienen todas las concentraciones para los distintos lavados y acuérdense que
La lavandina viene con distintas concentraciones, viene 25, 40 y algo, ¿eh? Así que eso fíjense también, no son todas las lavandinas iguales. Bueno, y el glutaraldehído era lo que decíamos, al 2% en pH alcalino se usa el glutaraldehído, tiende a polimerizarse, la solución que ya está preparada dura 15 días nada más, eso es importante. Tiene efectos, puede tener efecto esterilizante, porque ven que actúa sobre el Mycobacterium tuberculosis, sobre esporas. Si yo tengo la solución 15 días y dejo sumergido un equipo, por ejemplo, igual tengo que medir la concentración. Eh, Hay que protegerse porque puede producir irritación dérmica, ocular, y después se enjuaga con abundante agua estéril, ¿sí? Bueno, con esto entonces terminamos. El cloro como para la pileta, porque la lavandina es hipoclorito, y el cloro para la pileta no tengo pileta. Nunca quise poner pileta. Ahora te digo, porque la verdad que no sé, creo que puede ser que esté absorbido. A ver, cloro para piletas, fórmula. Porque sé que viene como en pastillas, ¿no? Sí, es probable. Yo la verdad que no, eso tendría que, a ver si dice, sí, porque yo sé que viene concentrado, acá dice que sí, que es hipoclorito igual. Eh, Viscoso, amarillento, claro, porque está bien concentrado. El agua directamente, sistemas de bombeo. Los productos de cloro sólido se presentan en pastillas, granos, tabletas, en forma de ácido tricloro isocianúrico, que va liberando lentamente al estar en contacto con el agua. Y después contiene coadyuvantes como por ejemplo algicidas, ácido bórico, sulfato de cobre, floculantes, sulfato de... Eso ya es para el tratamiento de agua. Eso sí, sí, es lo mismo en lo que es líquido, es hipoclorito también. Eh, sí, sé que viene, porque sé que porque mi hermana tiene la pileta y siempre está con esa historia, y yo le digo, por eso yo no quiero la pileta. Ah, y los amonios cuaternarios también lo vimos acá, que están más acá. Los amonios cuaternarios son antisépticos en realidad. Ahora están también usándolo como desinfectante. Lo que pasa es que no es la misma potencia. Tienen la incompatibilidad, ven, de los detergentes aniónicos, jabón, o sea que primero se limpia, se enjuaga y después se pone, porque si no, ven que dicen como antisépticos para el tratamiento, uno en 5.000 el tratamiento de utensilios en general y uno en 5.000 en sanitizante. Eh, Activos sobre diferentes bacterias, pero más sobre gram positivas, que justo son las que, ¿se acuerdan?, menos resistencia ofrecen. Digamos, puede ayudar, como, pero si yo estoy en contacto, yo prefiero la lavandina. Eh, yo sé que, porque vienen muchas, me dijeron también, sí, que vienen muchos productos ahora, están haciendo mucha propaganda con el amonio cuaternario. De hecho, el cloruro de benzalconio viene también
en preservativos, como digamos, antiséptico, fíjense, eh, pero bueno, no tiene la amplitud, es espermicida, claro, también, sí, 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 como antiséptico y como espermicida, porque en realidad puede disminuir, como el anónimo lo usan en los colegios. ¿Qué es el anónimo? No entendí. Ah, el amonio. Para que no se manche la ropa, sí. Bueno, si está autorizado, el amonio, perdón, sí, te autocorrige, no te hagas problema. Si está autorizado, no hay problema. Lo que pasa es que, claro, una cosa es, sí, o sea, a ver, como antiséptico está bien, porque yo tengo de estos que vienen para manos y qué sé yo, o uso, bueno, yo, viste, no estoy saliendo ahora, pero uso alcohol de 70, pero porque es un poquito más amplio el espectro, pero para desinfección y no sé, eso habría que preguntar en inmuno o en micro, por ahí, para ver un poquito más, a ver hoy el tema más que nada con el coronavirus. Eso se los debo. Sé que lo están usando porque sí, les voy a averiguar, porque sé que lo están, porque justamente también mi hermana me comentó, nada que ver, ella es abogada, pero eh, me comentó que estaba limpiando todo con amonio cuaternario y no sé, no le quise pinchar el globo, pero se los voy a averiguar con respecto al coronavirus.